Imagínatelo. Una pequeña pastilla, azul brillante, casi insignificante en tamaño, pero con el poder de alterar algo que ha sido inmutable desde el inicio de los tiempos, el envejecimiento humano. ¿Y si esa cápsula pudiera ralentizar el desgaste de tu cuerpo? ¿Y si los años dejaran de ser una cuenta regresiva y se transformaran en una oportunidad? Hoy, en un laboratorio al otro lado del mundo, esa idea ya no es solo ciencia ficción. Científicos de la Universidad de Osaka, en Japón, en colaboración con investigadores en Corea del Sur, han revelado algo que podría cambiar nuestra concepción de la vida y la muerte. Se trata de IU-1, un fármaco experimental que, según sus estudios, podría no solo ralentizar el envejecimiento, sino potencialmente extender la vida humana hasta 250 años. Sí, has escuchado bien. Hasta 250 años. Puede sonar increíble. Puede parecer exagerado. Pero detrás de esta afirmación hay ciencia, experimentos y un campo de investigación que está avanzando más rápido de lo que muchos imaginan. En los próximos minutos, te voy a explicar en detalle qué es exactamente este fármaco, cómo funciona a nivel celular, qué dicen los experimentos hasta ahora, y sobre todo, qué significa esto para ti, para mí y para el futuro de la humanidad. Prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en un tema que, si se confirma, podría redefinir los límites de la vida misma. Para entender cómo un fármaco podría retrasar el envejecimiento, primero tenemos que comprender qué ocurre realmente dentro de nuestro cuerpo cuando envejecemos. Y no me refiero a las arrugas, el cabello canoso o el cansancio. Me refiero a lo que sucede en lo más profundo, dentro de nuestras células. Cada una de las más de 30 billones de células que forman tu cuerpo es como una pequeña fábrica. Dentro de esa fábrica, se producen constantemente proteínas. Las proteínas son los obreros que lo hacen todo, construyen, reparan, transportan, defienden. Sin ellas, la vida simplemente no ocurre. Pero, como en cualquier fábrica, a veces hay errores. Se producen proteínas defectuosas, mal formadas o dañadas. Y si esas proteínas defectuosas se acumulan, la célula empieza a funcionar mal. Y si muchas células funcionan mal, todo tu cuerpo empieza a envejecer y enfermar. Para evitar eso, existe un proceso llamado proteostasis, o el equilibrio de proteínas. Es como el equipo de control de calidad de la fábrica. Su trabajo es identificar las proteínas dañadas y eliminarlas antes de que causen problemas. Aquí es donde entran dos mecanismos fundamentales. Primero, los proteasomas, una especie de trituradora molecular que destruye las proteínas defectuosas. Y segundo, la autofagia, un sistema por el cual la célula literalmente se recicla, eliminando y renovando sus componentes dañados. Cuando somos jóvenes, estos sistemas funcionan de maravilla. Nuestras células eliminan las proteínas defectuosas y se mantienen saludables. Pero, a medida que envejecemos, este sistema de limpieza y control de calidad se va debilitando. Las proteínas dañadas se empiezan a acumular. Las células envejecen. Los tejidos pierden su fuerza y elasticidad. Y poco a poco, aparecen los síntomas visibles e invisibles de la vejez: debilidad muscular, enfermedades degenerativas, deterioro cognitivo. En resumen, envejecer no es solo cuestión de tiempo. Es cuestión de que nuestro sistema celular deja de limpiar y reparar con la misma eficiencia. Y ahí es precisamente donde entra en juego el fármaco IU-1. Un compuesto diseñado para reactivar ese sistema de limpieza celular y darle a nuestras células la capacidad de mantenerse jóvenes por mucho más tiempo. Pero, ¿cómo lo hace exactamente? Eso es lo que te voy a explicar en el siguiente punto. Ahora que ya sabes cómo envejecemos a nivel celular, la gran pregunta es: ¿cómo un simple compuesto químico podría intervenir en ese proceso y darnos, potencialmente, décadas, incluso siglos, de vida saludable? La respuesta está en un pequeño pero poderoso fármaco experimental conocido como IU-1. IU-1 no es un descubrimiento reciente, pero los estudios que están saliendo a la luz ahora están revelando un potencial mucho mayor del que se pensaba. Pero, ¿qué es exactamente IU-1? IU-1 es un compuesto químico capaz de inhibir una enzima específica llamada USP14. Para que lo entiendas mejor, dentro de nuestras células, como te expliqué antes, existen estructuras llamadas proteasomas que funcionan como trituradoras moleculares. Su trabajo es eliminar las proteínas defectuosas o dañadas, manteniendo la célula limpia y funcional. Pero este proceso, increíblemente sofisticado, tiene un freno natural, una enzima que regula la actividad de los proteasomas, la USP14.
Esta enzima actúa como un vigilante que decide cuándo y cuánto se activa esa trituradora celular. Lo que I1 hace es inhibir esa enzima USP14, es decir, levanta el freno, permitiendo que los proteasomas funcionen a toda máquina. En otras palabras, I1 aumenta la capacidad natural de la célula para eliminar proteínas dañadas. Y eso no es todo. Los investigadores descubrieron que, al inhibir USP14, no solo se activa la limpieza de proteínas defectuosas, sino que también se potencia otro proceso vital, la autofagia. Es como si, al tomar I1, las células no solo limpiaran mejor su interior, sino que también reciclaran sus componentes viejos, manteniéndose jóvenes y funcionales por más tiempo. Esta combinación, mayor actividad de los proteasomas y aumento de la autofagia, genera un efecto sinérgico impresionante. Menos acumulación de proteínas dañadas. Mayor capacidad de reparación celular. Potencial reducción de enfermedades relacionadas con la edad, como Alzheimer, Parkinson o sarcopenia, pérdida de masa muscular. Y claro, con células más limpias y saludables. Viene la posibilidad de ralentizar el envejecimiento y extender la esperanza de vida de forma significativa. Esa es la teoría. Pero, ¿qué tan efectivos han sido los experimentos hasta ahora? ¿Qué pruebas hay de que I1 realmente funcione? En el siguiente punto, te contaré los resultados concretos que se han visto en modelos animales. Y te aseguro que algunos son sorprendentes. En ciencia, antes de soñar con probar un medicamento en humanos. Los primeros ensayos se realizan en organismos más simples. Y uno de los más utilizados en los laboratorios de todo el mundo es la Drosophila melanogaster. Sí, la humilde mosca de la fruta. Pequeña, insignificante y, paradójicamente, uno de los mayores aliados en la investigación genética y biomédica. ¿Por qué se usan moscas de la fruta? Porque, aunque parezca increíble, estas diminutas criaturas comparten cerca del 60% de su material genético con los humanos, y su ciclo de vida es tan corto que permite observar varias generaciones en pocas semanas. Además, sus sistemas celulares, aunque simples, funcionan de manera sorprendentemente parecida a los nuestros en muchos aspectos básicos. Con esto en mente, los investigadores de la Universidad de Osaka y otros centros de estudio decidieron probar los efectos de I1 en moscas de la fruta modificadas genéticamente y en grupos de control sanos. ¿Qué midieron exactamente? En la fuerza muscular, que tiende a deteriorarse con la edad. El nivel de proteínas dañadas acumuladas en las células. Y por supuesto, la esperanza de vida. Los resultados fueron sorprendentes. Las moscas que recibieron I1 mostraron mayor capacidad de movimiento en etapas avanzadas de su vida. Niveles significativamente menores de acumulación de proteínas defectuosas. Y lo más impactante, vivieron mucho más tiempo que las moscas del grupo de control. No estamos hablando de un par de días extra, sino de un aumento de longevidad estadísticamente significativo, que en el mundo científico representa una señal clara de que algo está sucediendo a nivel celular. ¿Qué significa esto? Que I1, al potenciar el sistema de limpieza celular, no solo mejora la salud interna de las células, sino que esos beneficios se traducen en un organismo más fuerte, más resistente y con mayor esperanza de vida. Por supuesto, una mosca no es un ser humano. Pero estos primeros resultados encendieron las alarmas, en el buen sentido, en la comunidad científica. Porque si los mecanismos celulares son tan parecidos, lo que funciona en Drosophila podría, en teoría, funcionar también en células humanas. Y es justamente eso lo que exploraron los siguientes estudios. En el próximo punto, te contaré lo que los investigadores descubrieron al aplicar I1 directamente en células humanas cultivadas en laboratorio. Y créeme, ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después de ver resultados prometedores en moscas de la fruta, era inevitable que los científicos dieran el siguiente paso. Probar los efectos de I1 directamente en células humanas. Pero, ¿cómo se hace eso? A través de experimentos in vitro, es decir, en un ambiente controlado de laboratorio, fuera del cuerpo humano. Las células humanas se cultivan en placas especiales, donde los investigadores pueden observar de manera precisa cómo responden a distintos compuestos. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Los científicos aplicaron I1 a varios tipos de células humanas, incluyendo células madre y células envejecidas artificialmente. El objetivo era claro. Ver si este fármaco podía replicar el mismo efecto que tuvo en las moscas. Es decir, limpiar las células, eliminar proteínas dañadas y mejorar su funcionamiento. ¿Qué encontraron? Los resultados, aunque preliminares, fueron contundentes.
Las células tratadas con IU-1 mostraron niveles mucho menores de proteínas defectuosas, esas mismas que se acumulan con la edad y contribuyen al envejecimiento y a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Además, los investigadores observaron un aumento significativo en los procesos de autofagia, es decir, las células no solo eliminaban los residuos dañinos, sino que también reciclaban y renovaban sus componentes internos. Lo más asombroso. En cultivos de células envejecidas artificialmente, I1 fue capaz de restaurar parte de la funcionalidad celular, haciendo que esas células se comportaran de manera más similar a células jóvenes. Esto no significa, claro, que ya tengamos una cura mágica para el envejecimiento. Pero sí representa un paso crucial. Demuestra que, al menos a nivel celular, I1 puede mejorar la salud y funcionalidad de las células humanas. Y eso abre una puerta inmensa a futuras aplicaciones terapéuticas. Porque si podemos mejorar la salud de las células, podríamos, en teoría, retrasar o incluso prevenir el deterioro asociado a la edad. Y con ello, reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, mejorar la calidad de vida. Y quizás, alargar nuestra esperanza de vida mucho más allá de lo que hoy creemos posible. Pero, una cosa es lo que ocurre en una placa de laboratorio. Y otra, muy distinta, es lo que ocurre dentro del cuerpo humano. Por eso, en el siguiente punto, vamos a explorar las implicaciones clínicas de estos descubrimientos. ¿Qué significa realmente esto para ti y para mí? ¿Es solo un experimento de laboratorio, o estamos presenciando el inicio de una revolución médica? Hasta ahora, lo que sabemos sobre IU-1 es, sin duda, fascinante. Hemos visto cómo en moscas de la fruta y en cultivos de células humanas este pequeño compuesto puede aumentar la capacidad de limpieza celular, potenciar la autofagia, reducir la acumulación de proteínas dañadas, mejorar la funcionalidad de las células, e incluso, extender la longevidad en modelos animales. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa y mirar las cosas con objetividad. ¿Qué significan realmente estos hallazgos para los seres humanos? ¿Podría IU-1 convertirse en un medicamento antienvejecimiento? ¿O quizás en una terapia para enfermedades degenerativas? Los expertos coinciden en algo. El potencial está ahí, pero el camino aún es largo y lleno de desafíos. Aplicaciones terapéuticas potenciales. La comunidad científica está particularmente interesada en IU-1 por su posible impacto en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la acumulación de proteínas defectuosas, como Alzheimer. Esta enfermedad neurodegenerativa está directamente vinculada a la acumulación de proteínas anómalas en el cerebro, como las placas de beta-amiloide y los ovillos de tau. Si IU-1 puede mejorar la eliminación de proteínas defectuosas, podría, en teoría, retrasar el inicio o la progresión de la enfermedad. Parkinson. Aquí el problema es la acumulación de la proteína alfa-sinucleína en el cerebro, que deteriora el funcionamiento de las neuronas. Los primeros estudios sugieren que IU-1 podría tener un papel en prevenir esa acumulación o incluso revertir parte del daño. Sarcopenia y envejecimiento muscular. Con la edad, los músculos pierden fuerza y masa debido a la acumulación de proteínas dañadas y la disminución de la capacidad de reparación celular. IU-1, al reactivar esos sistemas de limpieza, podría ser una herramienta para preservar la masa muscular en adultos mayores. Prevención general del envejecimiento. Aunque más lejos en el horizonte, algunos investigadores ven a IU-1 como una pieza potencial en el rompecabezas de la medicina antienvejecimiento, junto con otras estrategias como los senolíticos, los moduladores de telómeros y las terapias genéticas. Los grandes desafíos por delante. Pero, aunque el potencial es enorme, no podemos ignorar los obstáculos. Falta de estudios en organismos complejos. Hasta ahora, los experimentos se han hecho en moscas y en cultivos celulares. El siguiente paso indispensable es probar IU-1 en mamíferos, como ratones, y eventualmente en primates. Seguridad y toxicidad. Un fármaco que funciona bien en células aisladas o en insectos podría tener efectos secundarios graves en organismos complejos. Por eso, es esencial determinar si inhibir USP14 de manera sostenida no genera desequilibrios peligrosos en el cuerpo humano. Optimización química. IU-1, tal como se conoce hoy, es un compuesto experimental. Probablemente, necesitará modificaciones para mejorar su estabilidad, biodisponibilidad y seguridad antes de llegar a ensayos en humanos. Modelos de enfermedades humanas reales. No basta con mejorar la longevidad en moscas o células. Hay que probar si IU-1 puede prevenir o revertir enfermedades específicas en modelos animales que imiten de manera realista el Alzheimer, el Parkinson o la sarcopenia. La gran pregunta. Entonces,
¿Estamos realmente ante un fármaco capaz de alargar la vida humana hasta los 250 años? La respuesta, por ahora, es no. Al menos, no todavía. Pero lo que sí estamos presenciando es un avance crucial en la comprensión y manipulación de los mecanismos celulares que controlan el envejecimiento. Y aunque falten años, o incluso décadas, para que algo como IU-1 llegue a las farmacias, cada paso en esta dirección nos acerca más al sueño de una vida más larga, más saludable, y quizás, en el futuro, mucho más prolongada de lo que hoy creemos posible. En el siguiente punto, te contaré con detalle las limitaciones actuales de IU-1, los riesgos de este tipo de investigación y por qué debemos mantener tanto el entusiasmo como la prudencia. Hasta aquí, todo lo que has escuchado sobre IU-1 suena prometedor. Un compuesto capaz de limpiar nuestras células, eliminar proteínas dañadas y potencialmente alargar nuestra vida. Pero, como ocurre en toda investigación científica seria, también hay un lado cauteloso de la historia. Porque detrás de cada avance, siempre existen limitaciones y precauciones que no se pueden ignorar. Diferencias entre moscas y humanos. Lo primero y más evidente. Los experimentos que han mostrado resultados positivos se han realizado en Drosophila, las famosas moscas de la fruta, y en cultivos celulares. Pero los seres humanos somos mucho más complejos. Tenemos órganos, sistemas inmunológicos, metabolismo y redes neuronales que funcionan de manera infinitamente más intrincada que la de un insecto o un cultivo de células aisladas. Lo que funciona en una placa de Petri o en un organismo tan simple puede tener efectos inesperados, o incluso peligrosos, en un ser humano completo. Por eso, los científicos insisten. Antes de soñar con probar IU-1 en personas, es imprescindible llevar a cabo estudios en mamíferos, como ratones o primates. Ensayos de toxicidad y seguridad a largo plazo. Evaluaciones sobre los efectos en tejidos complejos como el cerebro, el corazón o el sistema inmune. Riesgos de manipular USP14. El mecanismo de acción de IU-1 se basa en inhibir una enzima llamada USP14, un regulador clave de los proteasomas, las trituradoras celulares. Hasta aquí, todo bien. Pero el problema es que las enzimas como USP14 no solo cumplen una función, sino que forman parte de un equilibrio delicado dentro de nuestras células. Inhibir esta enzima podría tener consecuencias no deseadas, como alterar procesos esenciales de regulación celular, generar un exceso de degradación de proteínas, lo que a su vez podría dañar componentes vitales, provocar desequilibrios en la homeostasis, el equilibrio interno del cuerpo. Por eso, aunque IU-1 pueda tener efectos positivos en la eliminación de proteínas dañadas, su uso debe ser cuidadosamente controlado, para evitar que, en el intento de limpiar la célula, terminemos afectando procesos esenciales para la vida. El factor tiempo y la prudencia científica. Otro punto clave. La investigación en longevidad y envejecimiento es un campo joven, y a veces, rodeado de titulares sensacionalistas. Pero en la práctica, desarrollar un fármaco seguro, eficaz y aprobado para uso humano puede llevar décadas. Desde los primeros ensayos en laboratorio hasta los ensayos clínicos en humanos, hay un largo camino de pruebas en animales, ensayos de fase I, 2 y 3, evaluaciones de eficacia, seguridad y efectos a largo plazo, procesos de aprobación regulatoria. Por tanto, aunque hoy hablemos de IU-1 y su posible impacto en la longevidad, debemos entender que aún estamos en las etapas más iniciales de la investigación. Y que, antes de ver resultados concretos en humanos, falta mucho por recorrer. Equilibrio entre entusiasmo y realismo. En resumen, IU-1 representa un avance prometedor, pero no es una solución mágica, ni mucho menos una garantía de vida eterna. Es una pieza más en un complejo rompecabezas que científicos de todo el mundo están tratando de armar para entender, y tal vez algún día, dominar el envejecimiento humano. Y en esa búsqueda, la cautela, la rigurosidad y el pensamiento crítico son tan importantes como la esperanza y el entusiasmo. En el próximo punto, te contaré cómo IU-1 se conecta con otras investigaciones complementarias en el mundo de la medicina antienvejecimiento y por qué estamos viviendo una auténtica revolución científica en este campo. IU-1 no es un caso aislado. De hecho, su descubrimiento y los resultados preliminares forman parte de algo mucho más grande. Una auténtica revolución silenciosa en los laboratorios de todo el mundo, la búsqueda científica por ralentizar o incluso revertir el envejecimiento. Hoy, gracias a la biotecnología, la genética y la medicina molecular, estamos comenzando a comprender que el envejecimiento no es un simple proceso natural, sino un fenómeno biológico que, en teoría, se puede modular, intervenir o incluso retrasar.
IU-1 es un ejemplo de ello. Pero no está solo en este camino. Otros avances clave en la medicina antienvejecimiento. Estudio del gen AP2A1, Universidad de Osaka, 2025. En la misma institución donde se investiga IU-1, un equipo descubrió que este gen podría desempeñar un papel crucial en la formación y eliminación de proteínas defectuosas en el cerebro. Manipular AP2A1 abre nuevas posibilidades para tratar enfermedades neurodegenerativas e incluso intervenir en el proceso de envejecimiento neuronal fuente. Osaka University, 2025. Senolíticos. Son fármacos diseñados para eliminar las llamadas células senescentes, células viejas y disfuncionales que se acumulan con la edad y contribuyen a la inflamación y al deterioro de los tejidos. Eliminar estas células podría mejorar la salud de los tejidos y retrasar enfermedades relacionadas con la edad. Telomerasa y alargamiento de telómeros. Los telómeros son los extremos de nuestros cromosomas, y se acortan cada vez que una célula se divide. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula deja de funcionar o muere. Algunos estudios exploran formas de activar la telomerasa, la enzima que mantiene los telómeros, para extender la vida útil de las células. Terapias con metformina y rapamicina. Estos fármacos, conocidos por su uso en diabetes o trasplantes, han mostrado efectos secundarios inesperados. En estudios con animales, parecen retrasar el envejecimiento y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Actualmente, están en ensayos clínicos para evaluar su verdadero potencial como medicamentos antienvejecimiento en humanos. Reprogramación celular. Quizás el campo más ambicioso. Científicos como Shinya Yamanaka, premio Nobel, han demostrado que se pueden reprogramar células adultas para devolverlas a un estado más joven. Aunque esta técnica todavía está en fases muy experimentales, abre la puerta a la posibilidad de rejuvenecer tejidos enteros en el futuro. IU-1 dentro del panorama global. En este contexto, IU-1 representa una estrategia concreta. Optimizar los mecanismos naturales de limpieza celular para evitar el deterioro interno que conduce al envejecimiento. No altera nuestros genes, no implica reprogramar células. Pero sí trabaja con procesos que ya existen en nuestro cuerpo, potenciándolos para mantener las células saludables por más tiempo. Esta aproximación es menos invasiva que algunas terapias genéticas, y si se confirma su eficacia y seguridad, podría convertirse en una de las primeras herramientas accesibles dentro de la medicina antienvejecimiento. Una carrera científica global. Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Europa. Los laboratorios de todo el mundo están inmersos en esta carrera científica. Algunos buscan ralentizar el envejecimiento. Otros, tratar enfermedades degenerativas. Y los más ambiciosos, sueñan incluso con revertir los daños acumulados por el paso del tiempo. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy se está escribiendo en los artículos científicos, en las patentes, en los ensayos clínicos. IU-1 es solo una pieza de este inmenso rompecabezas. Pero su descubrimiento confirma algo. Estamos más cerca que nunca de comprender los secretos biológicos que determinan cuánto y cómo vivimos. En el próximo punto, te contaré qué viene ahora para IU-1, qué pasos deben seguir los investigadores y cuándo podríamos tener resultados concretos en humanos. Hasta ahora, lo que sabemos sobre IU-1 es prometedor. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuándo, si es que ocurre, podríamos ver a IU-1 como un fármaco real disponible para seres humanos? La respuesta es que el camino aún es largo, pero está trazado. Y los próximos años serán clave para determinar si IU-1 se convierte en un hito médico o en una simple curiosidad de laboratorio. Los próximos pasos esenciales. Para que un compuesto como IU-1 llegue a las farmacias o se considere una terapia viable en humanos, deben cumplirse varias etapas rigurosas. 1. Estudios en mamíferos. El siguiente paso lógico es probar IU-1 en modelos animales más complejos, como ratones. Estos experimentos permitirán evaluar efectos en órganos y sistemas completos, posibles efectos secundarios o tóxicos, impacto real en la longevidad y la salud global. 2. Optimización química. Es probable que IU-1, en su forma actual, no sea la versión definitiva. Los científicos deberán modificar su estructura para mejorar su estabilidad dentro del cuerpo, aumentar su biodisponibilidad, es decir, que llegue a los tejidos correctos, minimizar los riesgos o efectos adversos. 3. Ensayos preclínicos avanzados. Antes de probar en humanos, se deben realizar estudios exhaustivos para demostrar que IU-1 es seguro y eficaz en animales. Estos ensayos incluyen pruebas de toxicidad a corto y largo plazo,
interacción con otros medicamentos y evaluación de posibles efectos sobre la fertilidad, el desarrollo o el sistema inmune. 4. Ensayos clínicos en humanos. Si los resultados en animales son positivos, se inicia la fase más compleja, los ensayos clínicos en personas. Estos se dividen en 3 fases. Fase I, seguridad y dosis en voluntarios sanos. Fase 2, evaluación de eficacia inicial en un grupo pequeño de pacientes. Fase 3, ensayos a gran escala para confirmar eficacia, comparar con tratamientos existentes y detectar efectos secundarios raros. Solo si todas estas fases son exitosas, I1 podría ser aprobado por las agencias regulatorias, como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Colaboración internacional clave. Otro aspecto fundamental es la colaboración científica a nivel global. Los estudios de I1 han involucrado a equipos en Japón y Corea del Sur, y es muy probable que, a medida que la investigación avance, se sumen laboratorios de Europa y Norteamérica. Esta colaboración no solo acelera el proceso, sino que garantiza que los resultados se repliquen en diferentes entornos y poblaciones, aumentando la credibilidad y solidez de los hallazgos. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Para ser realistas, desde este punto hasta un posible fármaco aprobado. Hablamos, en el mejor de los casos, de 10 a 15 años, si todo sale bien. Aunque, en paralelo, los descubrimientos sobre I1 podrían inspirar la creación de otros compuestos similares que lleguen al mercado incluso antes. La buena noticia es que, mientras tanto, seguimos aprendiendo sobre cómo nuestras células envejecen y cómo podemos intervenir en ese proceso. I1 es solo una pieza más en este complejo, pero apasionante, rompecabezas de la longevidad. Pero su existencia ya es una prueba de que estamos avanzando. Y aunque el sueño de vivir 200 o 250 años aún parezca lejano, la ciencia está demostrando que ese sueño, quizás, no sea tan imposible como creíamos hace apenas unas décadas. En el siguiente y último punto, te haré un resumen de todo lo que hemos aprendido hoy y te dejaré una pregunta para reflexionar. Porque, al final, lo que está en juego no es solo cuánto viviremos, sino cómo viviremos esos años extra que la ciencia nos promete. Hoy hemos recorrido juntos un tema fascinante. Una pequeña píldora experimental llamada I1, que en los laboratorios de Japón y Corea, está dando las primeras señales de que el envejecimiento, esa fuerza que parecía inevitable, podría, al menos en parte, ser comprendido. Y tal vez, algún día, controlado. Hemos visto cómo, a nivel microscópico, nuestras células envejecen porque pierden su capacidad de limpiarse y repararse. Como las proteínas dañadas se acumulan como basura en un cuerpo que alguna vez fue joven. Y cómo I1, al potenciar los mecanismos naturales de limpieza celular, podría cambiar ese destino. Sabemos que los resultados en moscas de la fruta y en cultivos de células humanas son prometedores. Pero también, que el camino hacia un tratamiento real en humanos es largo, complejo y lleno de retos. No hay atajos cuando hablamos de salud, de ciencia seria y de intervenir en algo tan delicado como el envejecimiento humano. Y sin embargo, por primera vez en la historia, la idea de alargar la vida humana de forma saludable ya no suena como un sueño futurista o una fantasía de ciencia ficción. Hoy es un campo de estudio, con científicos de todo el mundo trabajando día y noche para descifrar los secretos de nuestras células. I1 es solo una pieza del rompecabezas. Pero una pieza que nos recuerda que la ciencia avanza. Que estamos descubriendo herramientas que, quizás, permitirán a las próximas generaciones vivir más, y vivir mejor. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si mañana existiera un fármaco seguro y probado que pudiera darte 50, 100 o incluso 150 años más de vida saludable, ¿lo tomarías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensas, qué sientes al imaginar un mundo donde vivir 200 años podría ser posible. Y si te apasiona tanto como a mí explorar estos temas. La frontera entre la ciencia, la medicina y el futuro. Te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos desentrañando los misterios de la longevidad, los avances médicos y las noticias que podrían cambiarlo todo. Porque el futuro ya no es tan lejano como creíamos. Y quizás, solo quizás, el secreto para vivir más ya está siendo fabricado, en este mismo instante, en un laboratorio en algún lugar del mundo.